¿Se acuerdan del golpe de Estado de Pedro Castillo? Que aunque él dice que no lo hizo, que no se dio, no se consumó, fue porque en realidad las Fuerzas Armadas o el Comando Conjunto no acató. Pero todos vimos el mensaje a la nación en televisión nacional. Y bueno, ya sabemos qué sucedió después. Lo detuvieron en flagrancia cuando pretendía huir a la Embajada de México para tener este asilo que su esposa sí obtuvo. Bueno, el juicio por este golpe de Estado ya está por llegar a su fin. Se sabe que en agosto se da la sentencia. Bueno, está implicado también Betsy Chávez, Aníbal Torres, el ministro de ese entonces, el ministro del Interior. Pero para saber más detalles sobre las pruebas que se han evaluado, sobre la evidencia presentada, además del video sin edición del mensaje a la nación de Pedro Castillo en ese entonces, estamos con Brian Cóndor de la Unidad de Investigación de Perú 21. ¿Cómo estás, Brian? Hola Mayra, ¿qué tal? Por fin llega a su fin, es el caso más completo que se ha visto contra Pedro Castillo y cuáles son los elementos que se han considerado, que se han podido revelar a lo largo de estas audiencias. Es el caso más redondo, claro, ¿no? Como dices, y básicamente lo que la Fiscalía ha presentado son tres elementos principales. El primero es, como dijiste, el mensaje sin editar del día 7 de diciembre en el despacho presidencial. Luego está también la computadora en la que estaba el proyecto de decreto supremo con el que se iba a materializar el golpe de Estado de Castillo, y también unas comunicaciones que evidenciarían que Castillo quería irse a asilar a México, ¿no? Como intentó, porque todos sabemos que lo detuvieron en el centro de Lima rumbo a... al final su familia sí pudo, como mencionas. Sí, pero además hemos visto a lo largo de estas audiencias un renuente Pedro Castillo a colaborar. ¿Qué tanto le ha perjudicado tomar esta posición al expresidente? Mire, a pesar de todo el proceso avanzado, o sea, tanto los abogados de las partes como expertos a los que hemos consultado han coincidido en que, a pesar de las maniobras dilatorias, incluso con las acusaciones que se están viendo, el juicio ha avanzado. Ahora, ¿qué tanto puede perjudicar esto a Castillo? Yo diría que realmente no mucho, porque el mensaje está claro, las pruebas están claras. Ahora, que Castillo de repente esté pensando más en la tribuna que en los tribunales es otra cosa, ¿no? Claro, es un lenguaje político que Sí, él le ha querido dar y que además los jueces lo han tenido que poner, en su enderezar sitio, en sí. su sitio para que pueda avanzar el juicio. ¿Cómo va a ser en el caso de Betsy Chávez y el resto de ministros involucrados desde entonces? Claro, o sea, están también implicados Willy Huerta, el ministro del Interior de ese momento, también dos generales de la policía, Manuel Osada uno, está también el ex premier Aníbal Torres. Ahora, la cuestión con ellos es que, claro, no se pide la misma cantidad de años que para Pedro Castillo, se piden 34 años, para el señor Aníbal Torres 15 años, por ejemplo, ¿no? Y es un adulto mayor que probablemente no llegue a pisar la cárcel. Sin embargo, las pruebas de su implicación están claras también, ¿no? O sea, ellos tres estuvieron el día del mensaje golpista en el despacho presidencial. Hay testimonios de otros exministros como Gustavo Hoyo, ¿no? Que dicen que se abrazan, que le dicen que es por el Perú, etcétera, ¿no? Vamos a las evidencias, que es lo más rico en este caso. Está, como mencionaste al inicio, el video sin ediciones. Así es. ¿Qué es lo que se ve en ese video para que nos hagas recordar? Claro, en este video se ve a Pedro Castillo coordinando lo que va a ser el mensaje de la nación. Incluso fueron los periodistas de TV Perú a declarar que no sabían en principio qué era lo que quería Castillo. Al final, Castillo lee tembloroso el mensaje de la nación, y después están las coordinaciones, ¿no? con el equipo de ministros que tenía ahí presente. Claro, y ese equipo de ministros, ¿por quiénes estaban conformados? Hay que Claro, recordar. estaba Betsy Chávez, ¿recuerdas? ¿No? Estaba también Gustavo Bobbio, atrás de cámaras, obviamente. Estaba Aníbal Torres, en ese tiempo asesor de PCM, y estaba Willy Huertas, ¿no? Incluso se dice que después del mensaje golpista, Pedro Castillo le encarga a Willy Huerta que llame al general de la policía encargado del Congreso para ordenarle que cierre el Congreso y que detenga a la fiscal de la Nación. Esto ha sido corroborado por el ex general Raúl Alfaro y por el ex general Jorge Angulo. Además de este video, mencionaste un decreto con el que se iba a materializar el golpe. Así es. ¿Qué dice este Claro, decreto? ese decreto ordenaba el cierre del Congreso y la convocatoria a un Congreso con facultades constituyentes, que era lo que él había prometido
en el mensaje golpista y además la intervención del sistema de justicia, ¿no? Claro. Y aquí tú mencionas también previamente, conversando en esa entrevista, me has comentado que si bien es cierto, las Fuerzas Armadas no acataron por el comando conjunto, porque respetaron la Constitución, hubo un sector de la policía que sí. Claro, claro. Al final de la primera etapa, que es donde declararon los testigos, hay congresistas como Vivian Olivos y Adriana Tudela que declararon de que cuando estaban para ingresar al Congreso y votar la vacancia que se iba a ver ese día, personal policial les impidió el ingreso. Entonces ellos tuvieron que ir por otra puerta con otro personal para que les dejaran ingresar. Entonces sí hubo un sector de la policía, de repente un sector minoritario, que sí acató las órdenes de Castillo, ¿no? Entonces no es tan cierto lo que dice el propio expresidente golpista. Y finalmente, el mensaje que tú nos acabas de mencionar, con el que ya se revelaba que Pedro Castillo pretendía irse a la Embajada de México, Embajada a de pesar de que él México. decía que solamente iba a acompañar a la familia, ¿no? ¿Cómo fue este mensaje? ¿Estaba dentro de una computadora? ¿Estaba en un Claro, papel? lo que se va a revisar es la computadora. La computadora contiene estos dos elementos. Contiene el proyecto de decreto supremo, ¿no?, con el que iba a convocar al Congreso Constituyente e intervenir el sistema de justicia, y también las coordinaciones para irse a México. 34 años es Sí. lo que pide la Fiscalía. ¿Tú crees que Así se es. lo dan? Los 34 años. Sí, yo creo que sí. Muy bien. Entonces, ¿qué fecha específicamente de agosto vamos a tener esta sentencia, Agosto, Brian? me dicen que julio, agosto, porque ya después de esta etapa del proceso, que es la revisión de estos tres elementos que hemos comentado, viene ya la parte de los alegatos finales y con eso se concluye el juicio. Muchísimas gracias, Brian, por estar Gracias. con nosotros aquí en el CD Perú 21. Y ya saben, estemos atentos porque en los próximos meses, ya ahorita nada más, se viene la sentencia contra Pedro Castillo y los exministros involucrados en este golpe de Estado del 7 de diciembre. Nosotros vamos a regresar con más información. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube e ingresar a perú21.pe.